Olympia Vandermeer siempre supo que su vida no sería corriente. Nacida en el seno de una familia de una maestra de escuela y un mecánico en la pequeña ciudad de Oak Ridge, Tennessee, desde niña fue conocida por su determinación y su aguda inteligencia. Su pelo rojo ondeaba al viento mientras corría por las polvorientas calles del pueblo, soñando con el gran mundo que había más allá. Los padres de Olympia, Martha y Joseph, siempre habían fomentado la curiosidad de su hija. A pesar de sus modestos ingresos, ahorraron hasta el último céntimo para enviarla a la universidad. Olympia no defraudó sus expectativas y obtuvo una beca en una prestigiosa universidad de la costa este. A sus 22 años, Olympia rebosaba ambición y determinación. Sus ojos verdes se iluminaban cuando hablaba de sus planes de convertirse en una abogada de éxito y ayudar a personas en situaciones difíciles. Alta y delgada, con algunas pecas en la nariz, llamaba la atención, pero su carácter disuadía a muchos admiradores. Olympia era directa, a veces aguda de juicio y no toleraba la estupidez. El destino la unió a Richard Fitzroy en un acto benéfico, al que Olympia acudió como voluntaria. Richard, heredero de una gran empresa constructora, se fijó enseguida en la brillante muchacha que servía champán a los invitados. Sus miradas se cruzaron y Olympia sintió que el corazón le daba un vuelco. Richard era todo lo contrario a Olympia. Alto, rubio, de modales suaves y sonrisa desarmante, cautivaba a la gente con facilidad. Sus ojos azules brillaban de bondad y en una conversación siempre encontraba las palabras adecuadas para hacer sentir especial a su interlocutor. Su romance se desarrolló rápidamente. Richard rodeaba a Olympia de atenciones y cuidados que ella nunca había soñado. La llevó a restaurantes caros, le hizo regalos exquisitos y la introdujo en el mundo del lujo, que antes le parecía inalcanzable. Olympia quedó encantada no solo con Richard, sino también con el estilo de vida que le abrió. Un año más tarde se casaron. La boda fue lujosa y cara, como correspondía al heredero de una familia adinerada. Olympia se sintió como la Cenicienta que por fin había encontrado a su príncipe. Estaba segura de que les esperaba una vida larga y feliz. Sin embargo, el cuento de hadas empezó a perder su brillo cuando Olympia conoció mejor a su suegra, Henrietta Fitzroy. Henrietta era una mujer poderosa y ambiciosa. Había construido el negocio familiar con su difunto marido y se creía con derecho a controlar todos los aspectos de la vida de su único hijo. Desde el primer día en que se conocieron, Henrietta había dejado claro a Olympia que no la consideraba un buen partido para Richard. Nunca perdía la oportunidad de recordarle a su nuera sus humildes orígenes y de insinuarle que Olympia debería estar agradecida por la oportunidad de unirse a su familia. «Querida», le dijo Henrietta con su voz melosa pero con un toque de acero, «espero que te des cuenta de la responsabilidad que tienes como esposa de Ricardo. Nuestra familia tiene un cierto estatus en la sociedad y no podemos permitirnos ningún malentendido. Malentendidos». Olympia trató de ignorar las pullas de su suegra, concentrándose en su felicidad con Richard. Por primera vez, lo había conseguido. Ella y su marido viajaron mucho, disfrutando de su mutua compañía. Richard apoyaba las aspiraciones de Olympia de continuar sus estudios de derecho y labrarse una carrera. Pero poco a poco Olympia empezó a darse cuenta de lo mucho que Richard dependía de la opinión de su madre. Nunca contradecía a Henrietta, ni siquiera cuando ésta criticaba abiertamente a Olympia. En lugar de defender a su mujer, Richard prefería guardar silencio o cambiar de tema de conversación. «Cariño, ya conoces a mamá», decía abrazando a Olympia tras otro enfrentamiento con Henrietta. «Solo está preocupada por mí. Dale tiempo, seguro que te quiere tanto como yo». Pero el tiempo pasó y la relación entre nuera y suegra no hizo más que empeorar. Henrietta interfería constantemente en su vida familiar, dando consejos no solicitados sobre todo, desde cómo llevar la casa hasta la planificación de los hijos.
Richard, querido, dijo, ignorando la presencia de Olimpia, es hora de que pienses en un heredero. Los Fitzroy no deben interrumpir su linaje. Olimpia podía sentir cómo aumentaba la tensión en su casa. Intentó hablar con Richard, explicarle lo duro que era para ella enfrentarse constantemente a la desaprobación de su madre, pero su marido se limitó a ignorarla, diciéndole que exageraba. Olimpia, eres demasiado sensible, suspiró. Mamá solo quiere lo mejor para nosotros. Intenta ser más tolerante. Poco a poco, Olimpia empezó a notar que su carácter cambiaba. Ella, siempre tan segura e independiente, ahora se cuestionaba constantemente sus decisiones. Su aguda mente, que tanto había gustado a Richard al principio de su relación, ahora solo parecía impedirle encajar en el mundo de la alta sociedad, donde se valoraban otras cualidades. Olimpia luchó por encontrarse a sí misma en esta nueva vida. Empezó a trabajar en obras de caridad, organizando eventos para recaudar fondos para diversos proyectos sociales. Esto le daba un sentido a su vida, pero no podía llenar por completo el vacío que crecía en su alma. Todos los días se miraba al espejo y veía cómo aquella chica brillante y ambiciosa de Oak Ridge desaparecía poco a poco. En su lugar había una mujer de la alta sociedad que sabía cómo sostener un tenedor en una cena, pero que parecía haber olvidado cómo defenderse por sí misma. Richard parecía ajeno a este cambio. Estaba completamente inmerso en el negocio familiar, pasando cada vez más tiempo en la oficina y en reuniones. Las veladas que solían pasar juntos ahora terminaban cada vez más con Olimpia cenando sola y Richard volviendo a casa pasada la medianoche, oliendo a whisky caro y puros. «Lo siento, cariño», le decía, besándole la mejilla. «Transacción importante, tú lo entiendes». Y Olimpia lo entendió. Siempre lo entendía todo, pero esa comprensión solo lo hacía más difícil. 3 años después de la boda, Olimpia se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Tenía todo lo que una chica de pueblo podía soñar. Una casa preciosa, ropa cara, la oportunidad de viajar por el mundo. Pero el precio era demasiado alto. Se estaba perdiendo a sí misma. En los raros momentos en que Olimpia se encontraba a solas consigo misma, recordaba sus sueños de hacer carrera como abogada, cómo quería cambiar el mundo para mejor. Ahora esos sueños parecían lejanos e ingenuos. La realidad era muy distinta. El mundo se regía por el dinero y los contactos, no por la justicia y la ley. Una noche, sentada en su enorme camerino, Olimpia se encontró con una vieja fotografía. En ella aparecía ella, con 22 años, sonriendo a la cámara y sosteniendo su diploma universitario. Al mirar aquella fotografía, Olimpia sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. De repente se da cuenta de lo lejos que ha llegado desde aquella chica, del camino que ha recorrido, y se pregunta, ¿hacia allí se dirigía desde el principio? Este momento de reflexión se vio interrumpido por el timbre del teléfono. Era Henrietta, que le recordaba un próximo acto benéfico. Olimpia suspiró, se secó las lágrimas y empezó a prepararse para otro acto social. No sabía que pronto su vida cambiaría de forma inesperada y tendría que volver a aprender todo lo que había aprendido en la pequeña ciudad de Oak Ridge. Era una soleada mañana de primavera. Olimpia estaba sentada en una mesa de la terraza de su lujosa mansión, tomando un sorbo de café y hojeando el periódico de la mañana. Richard ya se había marchado a trabajar, dejando tras de sí tan solo el ligero aroma de una colonia cara y la sensación de franqueza que últimamente persistía entre ellos. El timbre del teléfono rompió el silencio. Olimpia cogió el auricular de mala gana, esperando oír la voz de Henrietta con otro consejo amistoso. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea no pertenecía a su suegra, sino a un hombre mayor que se presentó como Arthur Higgins, un notario de Boston. «¿Señora Fitzroy? ¿Olimpia Fitzroy, de soltera Vandermeer?», aclaró. «Sí, soy yo», respondió Olimpia, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda.
Tengo noticias para usted que supongo que la sorprenderán, continuó el señor Higgins. Se trata de tu tío abuelo, Ebenezer Vandermeer. ¿Sabías de su existencia? Olimpia arrugó la frente, tratando de recordar. El nombre le resultaba vagamente familiar, tal vez se lo había oído decir a sus padres de niña. Me temo que no, admitió con sinceridad. Bueno, no es de extrañar, suspiró el notario. El señor Vandermeer era, digamos, un individuo excéntrico. Pasó la mayor parte de su vida viajando por el mundo y evitando el contacto con su familia. Sin embargo, había una nota de emoción en la voz del señor Higgins. Nunca olvidó sus raíces. El señor Vandermeer falleció hace un mes y, según su testamento, usted, señora Fitzroy, es su única heredera. Olimpia sintió que se le cortaba la respiración. ¿Heredera? Pero ni siquiera le conocía. Sin embargo, es un hecho, dijo el señor Higgins con firmeza. El señor Vandermeer le dejó a usted toda su fortuna, y es, debo decirle, bastante considerable. ¿Cómo de considerable?, preguntó Olimpia, todavía incrédula ante la realidad de lo que estaba ocurriendo. Cuando el notario nombró la cantidad, Olimpia casi dejó caer el teléfono. La cifra era astronómica, superaba con creces incluso la fortuna de la familia Fitzroy. «Esto es algún tipo de error», murmuró. «Le aseguro que no hay ningún error», respondió tranquilamente el señor Higgins. «Todos los papeles están en perfecto orden. El señor Vandermeer era un inversor de mucho éxito y amasó una fortuna impresionante en vida. No tenía herederos directos y decidió dejárselo todo a usted, como único pariente que, según sus palabras, mantenía vivo el espíritu de la familia Vandermeer». Olimpia escuchó las explicaciones del notario como si estuviera sumida en la niebla. Quedaron en verse la semana siguiente para completar todo el papeleo necesario. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante un rato, intentando comprender lo que había ocurrido. De repente, una sensación de euforia la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, Olimpia se sentía la misma chica de Oak Ridge, llena de energía y ambición. Esta herencia le abría posibilidades increíbles. Empezó a soñar con el uso que daría al dinero. Podría crear su propio bufete de abogados especializado en ayudar a los pobres, o crear una fundación para ayudar a estudiantes con talento de familias con pocos recursos, o dedicarse a la protección del medio ambiente. Las ideas se agolpaban en su cabeza y a cada minuto que pasaba, Olimpia sentía que recuperaba la confianza en sí misma. Se pasó todo el día pensando en sus planes, esperando ansiosamente el regreso de Richard para poder compartir las noticias con él. Se imaginaba lo contento que estaría su marido, cómo harían planes de futuro juntos. Richard regresó a casa a última hora de la tarde, cansado y un poco irritado, como de costumbre. Olimpia le recibió con una sonrisa radiante. «Querido, tengo una noticia estupenda», exclamó nada más cruzar el umbral. Richard la miró con leve sorpresa. «¿Qué ocurre, cariño? Pareces preocupada». Olimpia le contó lo de la llamada del notario y la inesperada herencia. A medida que hablaba, la cara de Richard cambiaba. Primero reflejó incredulidad, luego sorpresa y después algo más que Olimpia no pudo precisar. «Esto es realmente increíble», dijo finalmente, pero no había la alegría en su voz que Olimpia había esperado oír. «¿Seguro que no es una especie de estafa?» «No, no, es legítimo», le aseguró Olimpia. «El señor Higgins es un notario muy reputado. Lo he comprobado». Richard asintió, pero se quedó pensativo. «¿Y qué piensas hacer con ese dinero?», preguntó. Olimpia empezó a hablar con entusiasmo de sus ideas. Un bufete de abogados, una fundación benéfica. Pero cuanto más hablaba, más distante se volvía la mirada de Richard. «Todo eso es maravilloso, querida», la interrumpió al fin. «¿Pero no crees que deberías enfocarlo de un modo más práctico? Una suma así es una gran responsabilidad. Quizás deberíamos consultar a asesores financieros o a mi madre.
Ella tiene mucha experiencia gestionando grandes sumas de dinero. Olimpia sintió que su entusiasmo empezaba a desvanecerse. Pero, Richard, esta es mi herencia. Pensé que decidiríamos juntos qué hacer con ella. Por supuesto que juntos, se apresuró a decir Richard. Solo quiero que lo pienses detenidamente antes de tomar ninguna decisión. Ese dinero podría cambiar nuestras vidas. Había un brillo extraño en sus ojos que Olimpia nunca había notado antes. Le besó la mejilla y se dirigió a la ducha, dejándola con sentimientos encontrados. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Richard dijo, como de pasada, «Le he contado a mamá lo de vuestra herencia. Está muy contenta por nosotros y quiere hablarlo esta noche durante la cena». Olimpia se quedó helada. «Se lo has dicho a Henrietta, pero creía que primero íbamos a hablarlo nosotros». «Oh, vamos, cariño». Richard esbozó esa sonrisa que normalmente desarmaba a Olimpia. «Mamá solo quiere ayudar. Tiene mucha experiencia en este tipo de cosas». Olimpia pasó todo el día en vilo preparándose para la cena con Henrietta. Intentó convencerse de que se preocupaba por nada, de que su suegra realmente quería ayudar, pero en algún lugar de su mente sentía que esa noche podría cambiarlo todo. Henrietta llegó a las 7 en punto, impecablemente vestida y perfectamente peinada como siempre. Besó a Olimpia en la mejilla, dejándole una marca de carmín que inmediatamente limpió con su pañuelo. «Cariño, me alegro mucho por ti», murmuró. «Qué suerte, ahora sí que vas a formar parte de la alta sociedad». Olimpia sintió una punzada de fastidio. «Creía que ya me había convertido en una al casarme con Richard», dijo, intentando que pareciera una broma. Henrietta se rió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto, querida, pero ahora tendrás tu propio dinero. Eso es otra cosa». Durante la cena, Henrietta tomó la iniciativa. Habló de la importancia de las inversiones adecuadas, de la necesidad de diversificar la cartera, de las estrategias fiscales. Olimpia intentó hablar de sus planes, pero Henrietta, con suavidad pero con insistencia, desviaba la conversación hacia otra dirección. «La filantropía está bien, por supuesto», dijo cuando Olimpia mencionó su idea de crear una fundación. «Pero tienes que ser más práctica. Primero tienes que proporcionar unos ingresos estables y luego pensar en cómo gastar el dinero». Richard asintió, de acuerdo con cada palabra de su madre. Olimpia sintió que sus sueños y planes se disolvían lentamente bajo la presión de la practicidad de Henrietta. «Creo que lo mejor sería que confiáramos la gestión de estos fondos a los financieros de nuestra familia», declaró Henrietta hacia el final de la velada. «Ellos saben cómo manejar tales sumas». «Pero», empezó Olimpia, pero Richard la interrumpió. «Mamá tiene razón, querida. Debemos tener cuidado. Es demasiado dinero para arriesgarlo». Olimpia miró a su marido, intentando encontrar apoyo en sus ojos, pero solo vio un reflejo de la ambición de Henrietta. En ese momento se sintió verdaderamente asustada por primera vez. Se dio cuenta de que su inesperada riqueza podría no ser una bendición, sino una maldición. Aquella noche, despierta, Olimpia reflexionó sobre lo sucedido. Recordó cómo los ojos de Richard se iluminaron cuando escuchó la cantidad de la herencia. Lo hábilmente que Henrietta había manipulado la conversación, dirigiéndola en la dirección que ella quería. Con qué facilidad Richard había accedido a poner el control de su herencia en manos de los financieros de la familia. Olimpia podía sentir la determinación creciendo en su interior. No permitiría que le arrebataran esa herencia, no permitiría que le negaran la oportunidad de controlar su propio destino. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió la misma chica de Oak Ridge, dispuesta a luchar por sus derechos. Por la mañana llamó al señor Higgins y concertó una cita con él para la semana siguiente. Decidió que aún no se lo contaría a Richard y Henrietta. Necesitaba tiempo para pensarlo e idear su propio plan.
Mirando su reflejo en el espejo, Olimpia vio en sus ojos un fuego que parecía haberse extinguido hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que aquella herencia era algo más que dinero. Era la oportunidad de recuperar la vida que había soñado, la oportunidad de convertirse en la mujer que siempre había querido ser. Había pasado una semana desde que Olimpia recibió la noticia de la herencia. Cada día notaba cómo aumentaba la tensión en la casa. Richard se volvió silencioso y melancólico, a menudo encerrándose en su estudio durante largas horas. Henrietta, por su parte, empezó a aparecer en su casa con más frecuencia, siempre con una sonrisa tensa y una mirada penetrante. Ese domingo por la mañana, Olimpia se despertó al oír voces procedentes del salón. Reconoció el tono áspero de Henrietta y la voz tranquila, casi suplicante, de Richard. La curiosidad se apoderó de ella y Olimpia bajó las escaleras en silencio, intentando no delatar su presencia. «Richard, tienes que entenderlo», dijo Henrietta, con voz insistente y autoritaria. «Este dinero te pertenece por derecho. Tú eres Fitzroy, y ella solo es una chica de provincias que ha tenido la suerte de casarse contigo». «Pero, mamá», empezó Richard, pero Henrietta no le dejó terminar. «Nada de peros. ¿Crees que puede administrar bien semejante fortuna? Probablemente la despilfarrará en alguna tonta obra de caridad, o peor aún, en sus sueños infantiles de una carrera jurídica». Olimpia sintió que se le estrujaba el corazón con esas palabras. Siempre había sabido que Henrietta le caía mal, pero nunca había pensado que su suegra pudiera ser tan cruel. «Richard», continuó Henrietta, con voz más suave pero aún acerada, «piensa en el futuro de nuestra familia. Con este dinero podríamos ampliar el negocio, reforzar nuestra posición en la comunidad. Podrías convertirte en una de las personas más influyentes de la ciudad. ¿No es eso lo que siempre has querido?». Olimpia contuvo la respiración, esperando la respuesta de su marido. Esperaba que Richard saliera en su defensa, que le dijera a su madre que el dinero pertenecía a su esposa y que respetaba su derecho a disponer de él. Pero Ricardo guardó silencio. «Hijo», la voz de Henrietta se volvió congraciadora, «¿te das cuenta de que siempre he querido lo mejor para ti? Te crié, te di todo lo que tenía. ¿De verdad vas a dejar que un advenedizo arruine todo por lo que hemos trabajado tan duro?». «No, mamá», respondió finalmente Richard, y Olimpia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Tienes razón, ese dinero debería quedarse en la familia Fitzroy». Henrietta rió triunfante. «Ahí está mi chico listo, ahora discutamos cómo lo arreglaremos». Olimpia no pudo escuchar más. Subió tranquilamente a su dormitorio, con los pensamientos revueltos en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía Richard traicionarla tan fácilmente? ¿Cómo pudo dejarse manipular por su madre? Olimpia pasó todo el día como sumida en la niebla. Intentaba actuar con normalidad, pero en su interior se desataba una tormenta. Richard no parecía darse cuenta de su estado, estaba inmerso en sus propios pensamientos. Por la noche, cuando se quedaron solos, Richard habló por fin. «Olimpia, querida», empezó. Su voz sonaba antinaturalmente suave. «He estado pensando en tu herencia». Olimpia se puso tensa, pero intentó mantener una expresión tranquila en el rostro. «¿Sí?», preguntó, intentando que su voz sonara neutra. «Sé que quieres destinar el dinero a obras benéficas», continuó Richard, «pero creo que deberíamos enfocarlo de forma más estratégica». «¿Qué quieres decir?», preguntó Olimpia, aunque ya sabía la respuesta. «Bueno, verás, si invertimos este dinero en nuestro negocio familiar, podemos ganar aún más dinero. Y entonces podremos donar cantidades mucho mayores a obras benéficas». Olimpia sintió que la ira crecía en su interior. «Richard, esta es mi herencia. Ya he decidido cómo disponer de ella». El rostro de Richard se contorsionó de irritación por un momento, pero rápidamente se recompuso. «Por supuesto, querida. Solo te hago una sugerencia. Piénsatelo, ¿vale?».
Olimpia asintió, pero por dentro sabía que tenía que tener cuidado. No podía confiar ni en Richard ni en Henrietta. Los días siguientes transcurrieron en un ambiente tenso. Olimpia sentía las miradas constantes de Richard y Henrietta sobre ella. Intentaban ser dulces y atentos, pero detrás de sus sonrisas Olimpia podía ver codicia e impaciencia. Una noche, Ricardo invitó a Olimpia a cenar a su restaurante favorito. Se mostró inusualmente galante, pidió el mejor vino, habló de su amor y de sus planes para el futuro. Olimpia empezó a relajarse, pensando que tal vez estaba equivocada en sus sospechas. Pero cuando llegaron a casa, Richard cambió de repente. Sus ojos se volvieron fríos y su voz dura. Olimpia, no puedo soportarlo más. Debes firmar los papeles que transfieren la herencia al control de nuestra familia. Olimpia retrocedió, conmocionada por el repentino cambio de su marido. No, Richard, ya te he dicho que no lo haré. No lo entiendes. Richard la agarró del brazo. Esto no es una petición. Vas a hacerlo quieras o no. En ese momento, Olimpia se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no era el hombre con el que se había casado. Se trataba de un extraño, un hombre codicioso y cruel que se había sometido por completo a la voluntad de su madre. Suéltame, dijo con firmeza, apartando la mano. No firmaré nada. Es mi herencia y dispondré de ella como crea conveniente. El rostro de Richard se contorsionó de ira. Te arrepentirás, Olimpia. No sabes de lo que es capaz mi madre cuando se trata de dinero. Con estas palabras abandonó la habitación, dejando a Olimpia sola con sus miedos y dudas. A la mañana siguiente, Olimpia se levantó con la firme intención de proteger su herencia. Decidió llamar al notario y averiguar la mejor manera de asegurar el dinero frente a la usurpación de Ricardo y Enriqueta. Pero cuando bajó al salón, se llevó una sorpresa. Richard estaba sentado a la mesa con unos papeles delante. A su lado estaba Henrietta, con el rostro radiante de triunfo. «Ah, Olimpia querida», Henrietta arrulló, «qué bien que te hayas despertado. Tenemos una sorpresa para ti». Olimpia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando mantener la calma. Richard levantó la vista de sus papeles. En su mirada, Olimpia vio una mezcla de culpa y determinación. «Olimpia, hice lo que tenía que hacer por el bien de nuestra familia». «¿Qué quieres decir?», preguntó Olimpia, aunque ya había adivinado la terrible verdad. Henrietta dio un paso adelante, sus ojos ardían de triunfo. «Tu marido ha demostrado sabiduría y fuerza de carácter, querida. Se ha dado cuenta de que este dinero debe servir a los intereses de la familia Fitzroy, no despilfarrarse en tontos proyectos benéficos». «Richard», Olimpia se volvió hacia su marido, con la voz temblorosa por la ira y el miedo. «¿Qué has hecho?». Richard suspiró y le tendió los papeles. «He transferido el dinero a la cuenta de nuestra empresa familiar. Era necesario, Olimpia. Tienes que comprender». Olimpia cogió los papeles, sus ojos recorrieron rápidamente las líneas. Decía en blanco y negro que toda su herencia pertenecía ahora a la empresa Fitzroy. «¿Cómo has podido?», exhaló, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Cómo te atreves a robar mi dinero?». «No es robar, querida», intervino Henrietta, su voz rezumaba falsa preocupación. «Richard simplemente hizo lo que era mejor para todos nosotros. Eres parte de esta familia, y ese dinero servirá para el bien de todos nosotros». Olimpia sintió que una oleada de ira subía en su interior. «Para ti nunca he formado parte de esta familia. Siempre me has mirado por encima del hombro, me has considerado indigna, y ahora me has robado la herencia». «No seas dramática, Olimpia», dijo Richard, levantándose de la mesa. «Fue una decisión de negocios. Es que no entiendes cómo funcionan las grandes fortunas». «Oh, lo entiendo perfectamente», replicó Olimpia, con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. «Entiendo que las dos sois personas codiciosas y sin corazón, dispuestas a traicionar incluso a vuestros seres queridos por dinero.
Henrietta se rió, pero no había alegría en su risa. Oh, querida, eres tan ingenua. En nuestro mundo no hay lugar para el sentimentalismo. El dinero y el poder es lo único que importa. Olimpia los miró a ambos, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba, la había traicionado de la forma más brutal. Y la mujer que se suponía que era su segunda madre había resultado ser una fría y calculadora manipuladora. «Te arrepentirás de esto», dijo Olimpia en voz baja pero con firmeza. «No dejaré que te salgas con la tuya en esta traición». Olimpia pasó una noche en vela dando vueltas en la cama, intentando dar sentido a lo que había ocurrido. Richard no había venido a dormir al dormitorio que compartían, y ella incluso se alegró de ello. La idea de acostarse junto al hombre que la había traicionado tan cruelmente le resultaba insoportable. La mañana encontró a Olimpia sentada junto a la ventana, observando cómo se despertaba la ciudad. Se sentía desolada, como si alguien la hubiera vaciado de toda emoción, dejándole solo un rotundo vacío en su interior. De repente, el silencio de la casa se vio roto por el sonido de la puerta principal al abrirse. Olimpia se tensó, esperando ver a Richard, pero en su lugar oyó voces femeninas desconocidas. Al asomarse cautelosamente al dormitorio, vio a 2 criadas que subían las escaleras con maletas en las manos. «El señor Fitzroy ha dicho que tenemos que empaquetar todas sus cosas», dijo una de ellas. «Parece que se va a alguna parte». El corazón de Olimpia latió más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde iba Richard? Volvió al dormitorio y empezó a vestirse frenéticamente, decidida a exigir una explicación de inmediato. Pero cuando Olimpia bajó las escaleras, la casa ya estaba vacía. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con su nombre. Con manos temblorosas lo abrió y empezó a leer. «Olimpia, para cuando leas esta carta, estaré fuera de la ciudad. Me doy cuenta de que lo que he hecho puede parecerte una traición, pero créeme, no tenía elección. Mamá tiene razón. Nuestra familia necesita este dinero más que algunos extraños. Sé que no estarás de acuerdo con mi decisión, así que he decidido irme por un tiempo. Necesito arreglarme y arreglar nuestra relación. Lo siento si puedes. Richard». Olimpia releyó la carta varias veces, incapaz de creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Richard no solo le había robado el dinero, sino que la había abandonado, dejándola sola ante todo. En ese momento sonó el teléfono. Olimpia descolgó el auricular con rapidez. «¿Diga?» Su voz sonaba apagada y sin vida. «¿Olimpia? Soy Marta, la secretaria de Richard. No sé si debería decirte esto, pero pensé que deberías saberlo. Richard acaba de renunciar a la empresa, y también, no está solo. Daphne Blackwood, la hija de nuestro principal inversor, está con él». Olimpia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Daphne Blackwood, la bella y sofisticada Daphne que siempre había despreciado a Olimpia en las fiestas de empresa. Ahora todo encajaba. Las largas tardes en la oficina, las misteriosas llamadas telefónicas, los repentinos viajes de negocios. «Gracias, Martha», susurró Olimpia y colgó el teléfono. Se hundió lentamente en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. La conmoción por la traición de Richard la invadió con renovada fuerza. No solo le había robado el dinero, le había robado su futuro, sus sueños, su confianza. Y todo por otra mujer. Las lágrimas que Olimpia había estado conteniendo todo este tiempo por fin brotaron. Sollozó, sacudiendo todo su cuerpo, vomitando el dolor y el resentimiento que abrumaban su corazón. Lloró por el amor perdido, por las esperanzas frustradas, por la traición del hombre en quien más confiaba en el mundo. A medida que pasaban las horas, Olimpia permanecía sentada en el suelo, incapaz de moverse. En un momento dado sonó el timbre de la puerta, pero no tuvo fuerzas para contestar. Las llamadas continuaron, haciéndose cada vez más insistentes, hasta que por fin enmudecieron.
Llegó la tarde y luego la noche, pero Olimpia ni siquiera se dio cuenta. Estaba inmersa en una vorágine de pensamientos y emociones, intentando comprender cómo su vida podía haber cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Por la mañana, Olimpia seguía en la misma postura. Se sentía desolada, como si tuviera un enorme vacío en su interior que no podía llenar con nada. Se levantó mecánicamente y se dirigió a la cocina a beber agua. Su mirada se posó en el calendario de la pared y se sorprendió al ver que habían pasado 2 días desde la desaparición de Richard. 2 días. Hacía solo 2 días tenía una familia feliz, un marido cariñoso, planes para el futuro. ¿Y ahora? Ahora no tenía nada. De repente, Olimpia se llenó de ira. ¿Cómo podía Richard hacerle esto? ¿Cómo pudo robarle su herencia, dejarla por otra mujer? Y Henrietta, ¿cómo pudo manipular a su hijo, destruir su matrimonio por dinero? Olimpia sintió que se despertaba en ella el impulso de luchar. No permitiría que se salieran con la suya. Recuperaría su herencia y les haría responder por su traición. Pero primero tenía que ordenar sus sentimientos y pensamientos. Olimpia decidió llamar a su mejor amiga, Sophie, la única persona en quien podía confiar en esta ciudad. Sophie, soy Olimpia y necesito tu ayuda. 1 hora más tarde, Sophie ya estaba en su casa, con una botella de vino y una caja de bombones. Al ver el estado de su amiga, abrazó a Olimpia sin más, dejándola llorar de nuevo en su hombro. «Cuéntamelo todo», le pidió Sophie en voz baja cuando Olimpia se hubo calmado un poco, y Olimpia lo contó, sobre la herencia, sobre las manipulaciones de Henrietta, sobre la traición de Richard, sobre su fuga con Daphne. Sophie escuchaba sin interrumpir, solo moviendo de vez en cuando la cabeza con incredulidad. «Oli, lo siento mucho», dijo cuando Olimpia terminó su relato. «Siempre supe que Richard era débil, pero nunca pensé que fuera capaz de algo así». «Yo tampoco», sonrió Olimpia con amargura. «Fui tan ingenua, Sophie. Pensé que nuestro amor lo superaría todo, y resulta que el dinero y el estatus son más importantes para él que yo». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Sophie. Olimpia respiró hondo. «No lo sé. Me siento tan perdida, Sophie. Es como si toda mi vida se hubiera construido sobre mentiras, y ahora esas mentiras se han desmoronado y no sé a qué aferrarme». «Eres fuerte, Oli», dijo Sophie con firmeza. «Lo superarás, y yo estaré ahí para ayudarte». Olimpia apretó la mano de su amiga agradecida. Por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. Los días siguientes pasaron como un borrón. Olimpia trató de entender lo que había pasado, de ordenar sus sentimientos. Oscilaba entre una profunda depresión y una furiosa ira. A veces permanecía en cama durante horas, incapaz de encontrar una razón para levantarse. Otras veces se revolvía por la casa, rompiendo cuadros y tirando las cosas de Richard. Sophie venía todos los días, traía comida e intentaba distraer a Olimpia con una conversación, pero ni siquiera la presencia de su amiga podía disipar por completo la oscuridad que envolvía el alma de Olimpia. Al 5.º día de la desaparición de Richard, Olimpia decidió que era hora de hacer algo al respecto. No podía seguir viviendo en ese estado medio dormida, medio despierta. Tenía que actuar. Lo primero que hizo fue llamar al banco para averiguar el estado de sus cuentas. Lo que oyó la dejó helada. Todas las cuentas estaban vacías. Richard había retirado todo el dinero antes de marcharse. Olimpia se puso entonces en contacto con un abogado para informarse sobre sus derechos sucesorios. La noticia fue decepcionante. Como Richard era su marido, tenía derecho a disponer de sus bienes comunes. Recuperar el dinero sería extremadamente difícil, si no imposible. Esta noticia fue la gota que colmó el vaso. Olimpia sintió que algo se rompía en su interior. Cayó de rodillas en medio del salón y gritó, un grito largo, largo, en el que confluyeron todo su dolor, su rabia y su desesperación. Cuando el grito cesó, Olimpia sintió una extraña desolación.
Era como si todas las emociones que habían estado bullendo en su interior durante los últimos días hubieran estallado por fin, dejando tras de sí solo una tranquila resolución. Se levantó lentamente del suelo y se acercó al espejo. Una desconocida la miraba, pálida, con ojeras y el pelo enmarañado, pero en sus ojos ardía un fuego que Olimpia no había visto en mucho tiempo. «Basta», le dijo a su reflejo. «Basta de llorar, basta de compadecerte de ti misma. Es hora de actuar». Olimpia se dirigió decidida a su dormitorio y empezó a hacer las maletas. No podía quedarse en aquella casa donde cada rincón le recordaba la traición de Richard. Necesitaba empezar de nuevo, encontrar un nuevo lugar donde pudiera reagruparse y desarrollar un plan de acción. Mientras hacía la maleta, un plan empezó a formarse en su mente. Se acordó de su licenciatura en Derecho y de sus sueños de ayudar a las personas que pasaban por momentos difíciles. ¿Podría ser esta su oportunidad de volver a ser la persona que siempre había querido ser? Olimpia llamó a Sophie y le pidió que le ayudara a encontrar un piso pequeño. Decidió que vendería todas las joyas que Richard le había regalado para ganarse la vida. Mientras guardaba sus últimas pertenencias en la maleta, Olimpia encontró una vieja fotografía. En ella aparecía ella, una joven estudiante de Derecho, sonriendo a la cámara, llena de esperanza y ambición. Olimpia se quedó mirando la foto durante largo rato, recordando cómo era entonces, fuerte, independiente, dispuesta a cambiar el mundo. «Volveré a encontrarte», susurró, volviéndose hacia la chica de la foto. «Me convertiré en la persona que siempre quise ser, y haré que Richard y Henrietta paguen por lo que hicieron». Hacía 15 días que Olimpia había abandonado la casa que una vez compartió con Richard. Había alquilado un pequeño piso en las afueras de la ciudad, lo bastante lejos de los lujosos barrios donde vivía la familia Fitzroy. Cada mañana, al despertarse en su nueva cama, Olimpia sentía que poco a poco volvía a la vida. Una mañana, al mirar su reflejo en el espejo del baño, Olimpia se dio cuenta de repente de que ya no reconocía a la mujer que la miraba. Las ojeras, la piel pálida, la mirada apagada, todo era muy distinto a la chica alegre y llena de vida que había sido antes. «Basta», dijo con firmeza a su reflejo. «Deja de compadecerte de ti misma. Es hora de actuar». A partir de ese momento, algo cambió en Olimpia. Fue como si el velo hubiera caído de sus ojos y por fin pudiera ver con claridad la situación en la que se encontraba. Richard y Henrietta no solo habían traicionado su confianza, sino que habían cometido un crimen, y Olimpia estaba decidida a hacerles responder por ello. Lo primero que decidió hacer fue buscar ayuda legal. Olimpia se acordó de su antigua amiga de la Facultad de Derecho, Evelyn Hart, que ahora trabajaba para un prestigioso bufete. Marcó un número que hacía años que no marcaba y se sintió aliviada al oír una voz familiar. «Evelyn, soy Olimpia Vandermeer. Quiero decir, Fitzroy. Necesito tu ayuda». La reunión estaba prevista para el día siguiente. Olimpia pasó una noche en vela preparándose para la conversación, reuniendo todos los documentos que pudieran ser útiles. Por la mañana se puso su mejor traje de negocios, uno de los pocos que se había llevado cuando dejó la casa de los Fitzroy. Al mirarse al espejo, sintió que recuperaba la confianza que casi había perdido en las últimas semanas. Evelyn se reunió con ella en su despacho, una amplia habitación con vistas al parque de la ciudad. Olimpia sintió una punzada de envidia al recordar sus propias ambiciones, que había abandonado por el matrimonio con Richard. «Bueno, Olimpia», dijo Evelyn después de que hubieran intercambiado saludos, «cuéntame qué ha pasado». Y Olimpia lo contó, sobre la herencia, sobre las manipulaciones de Henrietta, sobre la traición de Ricardo, sobre cómo había robado el dinero y huido con otra mujer. Evelyn escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Es un asunto serio, Olimpia», dijo cuando terminó el relato.
pero tenemos una oportunidad. Lo que hizo Richard entra dentro de la definición de fraude. Podemos demandar que nos devuelvan el dinero y congelar las cuentas. Olimpia sintió que la esperanza se agitaba en su pecho. ¿Qué tengo que hacer? Primero tenemos que reunir todas las pruebas, extractos bancarios, papeles de la herencia, cualquier carta o mensaje de Richard o Henrietta que pueda confirmar sus intenciones. Luego presentaremos una solicitud ante el tribunal y comenzaremos el proceso. Olimpia asintió, sintiendo que se despertaba en ella una emoción olvidada hacía mucho tiempo. Era como prepararse para un complejo proceso judicial, y de pronto se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos aquella sensación. «Hay algo más», añadió Evelyn. «Tenemos que encontrar a Richard. Sin él, no podemos seguir adelante con el caso». Olimpia suspiró. Esa sería la parte más difícil. Richard había caído por las rendijas como por el suelo, y ella no tenía ni idea de dónde encontrarlo. «Tengo una idea», dijo después de pensarlo un momento. «Martha, la secretaria de Richard, siempre ha sido buena conmigo. Quizá ella pueda ayudar». Evelyn asintió con aprobación. «Estupendo. Empieza con ella. Cualquier información puede ser útil». Al salir del despacho de Evelyn, Olimpia se sintió como si hubiera despertado de un largo sueño. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un objetivo, un plan de acción. Ya no era una víctima indefensa, era una mujer dispuesta a luchar por sus derechos. Olimpia pasó los días siguientes inmersa en su trabajo. Recopiló documentos, revisó antiguos correos electrónicos, trató de recordar cualquier detalle que pudiera ayudar en el caso. Todas las noches llamaba a Evelyn para hablar de los progresos y planificar los siguientes pasos. Por fin llegó el día en que Olimpia decidió ponerse en contacto con Martha. Marcó el número con nerviosismo. ¿Y si Martha se negaba a ayudar? ¿Y si era leal a Richard? «Diga», sonó una voz familiar. «Martha, soy Olimpia Fitzroy». Una pausa colgó al otro lado de la línea. «Señora Fitzroy, no estoy segura de que deba hablar con usted». «Por favor, Martha». Olimpia trató de mantener su voz calmada y segura. «Solo necesito algo de información. Tú sabes lo que pasó. Sabes lo que hizo Richard. Solo quiero justicia». Una pausa de nuevo, luego una respiración profunda. «De acuerdo. ¿Qué quieres saber? ¿Sabes dónde está Richard ahora?» «No, no exactamente. Pero antes de irse, mencionó algo sobre Suiza. Parece que la familia Blackwood tiene algunas propiedades allí». Olimpia sintió que su corazón latía más rápido. Esta era la primera pista concreta. «Gracias, Martha. Es muy importante para mí. ¿Hay algo más que puedas decirme?» Martha guardó silencio un segundo, como si dudara. «Hay algo...» Antes de marcharse, Richard hizo algunas transacciones importantes. He visto los extractos. La mayor parte del dinero se transfirió a una cuenta en un banco suizo. Olimpia apenas contuvo una exclamación. Esto era exactamente lo que necesitaban. «Martha, no tienes ni idea de lo importante que es esto. Muchas gracias». Espero que encuentre justicia, señora Fitzroy», dijo Martha en voz baja antes de colgar. Olimpia se puso inmediatamente en contacto con Evelyn para compartir la nueva información. La abogada estaba encantada. «Es una gran pista, Olimpia», dijo. «Ahora tenemos motivos para solicitar información a los bancos suizos. No será fácil, pero es posible». Las semanas siguientes transcurrieron en una actividad febril. Olimpia trabajaba sin descanso, ayudando a Evelyn a reunir pruebas y preparar documentos para el tribunal. Cada día que pasaba sentía que recuperaba la fuerza y la confianza en sí misma. Una noche, mirando viejas fotografías en busca de alguna pista, Olimpia se topó con una fotografía tomada en una de las fiestas de los Fitzroy. En ella aparecía Richard junto a Daphne Blackwood, y ahora, al mirar la fotografía con nuevos ojos, Olimpia vio algo en lo que no se había fijado antes: lo cerca que estaban el uno del otro, cómo se miraban. De repente se dio cuenta.
Recordó que Daphne había presumido a menudo de su chalet en los Alpes suizos. ¿Podría ser que Richard y Daphne se estuvieran escondiendo allí? Olimpia llamó inmediatamente a Evelyn para compartir su corazonada. «Es totalmente posible», convino Evelyn. «Podemos contratar a un detective privado en Suiza para que compruebe esa teoría». La idea de contratar a un detective resultó fructífera. Una semana después, obtuvieron los primeros resultados. Dos personas muy parecidas a Richard y Daphne habían sido vistas en una pequeña estación de esquí cerca de Zúrich. «Estamos cerca, Olimpia», dijo Evelyn durante su reunión habitual. «Ahora que tenemos información sobre el paradero de Richard y la confirmación de la transferencia de dinero al banco suizo, podemos hacer una petición formal para congelar las cuentas». Olimpia asintió, sintiendo que la determinación crecía en su interior. «¿Y ahora qué?» «Lo siguiente es ir a los tribunales», respondió Evelyn con una sonrisa. «¿Estás preparada para luchar, Olimpia?» «Más que preparada», respondió Olimpia, sintiendo que el espíritu de lucha que una vez la había llevado a la Facultad de Derecho despertaba en su interior. «Recuperaré lo que es mío por derecho». Aquella noche, Olimpia estaba de pie junto a la ventana de su pequeño piso, contemplando la ciudad. Pensó en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Había pasado de ser una esposa ingenua y confiada a una mujer dispuesta a luchar por sus derechos a cualquier precio. Recordó a aquella chica de Oak Ridge que soñaba con cambiar el mundo. Quizá, pensó Olimpia, aquella chica no había desaparecido del todo. Tal vez solo estaba esperando su momento para reafirmarse. «Te encontraré, Richard», susurró, contemplando la ciudad nocturna. «Y responderás por todo lo que has hecho». Con esas palabras, Olimpia se apartó de la ventana y regresó a su escritorio, donde la esperaba una montaña de papeleo. Tenía trabajo que hacer, y estaba decidida a llevarlo a cabo. Los días siguientes transcurrieron entre intensos preparativos para el juicio. Olimpia pasó horas estudiando los documentos, recordando todo lo que le habían enseñado en la Facultad de Derecho. Cada día tenía más confianza en sí misma y en sus capacidades. Evelyn estaba impresionada con su deducción. «Serías una gran abogada», le dijo un día, mirando las pilas de documentos perfectamente ordenados. Olimpia sonrió. «Quizá no sea demasiado tarde», contestó, sorprendida de lo naturales que sonaban aquellas palabras. Por fin llegó el día de la primera vista. Olimpia se puso su mejor traje y al mirarse en el espejo, sintió que su determinación la abrumaba. Ya no era una víctima, era una guerrera dispuesta a luchar por la justicia. En la sala del tribunal, Olimpia vio a Henrietta Fitzroy. Su suegra estaba pálida y tensa, pero cuando sus miradas se encontraron, algo parecido al miedo brilló en los ojos de Henrietta. Olimpia sintió una sombría satisfacción. Henrietta por fin se había dado cuenta de que había subestimado a su cuñada. La vista había ido mejor de lo que podían esperar. El juez había escuchado atentamente los argumentos de Evelyn y había acordado que las cuentas de Richard debían congelarse hasta que se aclararan todas las circunstancias del caso. Al salir del tribunal, Olimpia se sintió llena de energía. Tras su primer juicio con éxito, Olimpia sintió una oleada de energía y confianza. Sin embargo, se da cuenta de que la lucha no ha hecho más que empezar. Richard y Henrietta no se rendirían sin luchar, y ella necesitaba todos los aliados y recursos que pudiera conseguir. Una noche, mientras revisaba los antiguos contactos de Richard en busca de información útil, Olimpia encontró el nombre de James Holbrook. Lo recordaba vagamente como un antiguo colega de Richard con el que se había enfrentado a menudo. Su intuición le dijo que James podría ser un aliado útil. Al día siguiente, Olimpia se armó de valor y llamó a James. Para su sorpresa, él aceptó reunirse con ella en un pequeño café cerca del centro de la ciudad. James era un hombre alto, de mediana edad, con unos ojos azules penetrantes y un ligero color gris en las sienes.
Escuchó atentamente la historia de Olympia sin interrumpirla. Siempre supe que Richard era capaz de ser mezquino, dijo cuando Olympia terminó su relato. Pero esto ha superado incluso mis peores expectativas. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Olympia intentando no delatar su excitación. James golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Tal vez. Tengo cierta información sobre las maquinaciones financieras de la compañía Fitzroy. Hacía tiempo que sospechaba que no todo estaba limpio, pero nunca había podido demostrar nada. Ahora, con tu historia, muchas cosas encajan. El corazón de Olympia latió más deprisa. ¿Qué tipo de información? Documentos, correos electrónicos, registros de conversaciones. Nada específico de tu caso, pero lo suficiente para construir una imagen de mala conducta y fraude sistemáticos. Podría ayudar a socavar la credibilidad de Richard y Henrietta en los tribunales. Olympia sintió que su gratitud la abrumaba. ¿Por qué quieres ayudarme? James sonrió amargamente. Digamos que tengo mis propias cuentas pendientes con la familia Fitzroy. Richard y Henrietta arruinaron mi carrera cuando intenté sacar a la luz sus maquinaciones. Perdí mi trabajo, mi reputación. La oportunidad de que por fin se haga justicia es todo con lo que he soñado en los últimos años. Acordaron reunirse en unos días para que James pudiera entregar a Olympia todos los documentos que tenía. Cuando salieron del café, Olympia sintió que la esperanza crecía en su interior. Tal vez su suerte había cambiado por fin. De vuelta a casa, Olympia se puso inmediatamente en contacto con Evelyn para contarle su encuentro con James. «Es una gran noticia, Olympia», dijo Evelyn, «pero tenemos que tener cuidado. Antes de utilizar esta información, tenemos que investigarla a fondo». «Por supuesto», convino Olympia, «pero esto podría ser un verdadero avance en nuestro caso, ¿no?» «Desde luego. Una cosa más. Creo que deberíamos contratar a un investigador privado, alguien que pueda encontrar pruebas más concretas contra Richard y rastrear el movimiento del dinero robado». Olympia se lo pensó un momento. La idea parecía arriesgada, pero se dio cuenta de que necesitaban todos los medios posibles para defenderse. «¿Tienes a alguien en mente?» «Sí, hay un hombre. Se llama Marcus Reed. Es un ex policía que ahora trabaja como investigador privado. Tiene una gran reputación y está especializado en casos como el suyo». Al día siguiente, Olympia se reunió con Marcus Reed en su pequeño despacho. El detective resultó ser un hombre bajo y corpulento de unos 50 años, con una mirada aguda y una ligera cojera, consecuencia de una lesión sufrida durante el servicio, según explicó. Marcus escuchó atentamente la historia de Olympia, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «No es un caso fácil», dijo cuando Olympia hubo terminado, «pero los he visto peores. ¿Tiene alguna pista sobre el paradero de su marido?» Olympia relató sus sospechas sobre Suiza y el chalet de Daphne Blackwood. Marcus asintió. «Es un buen comienzo. Puedo ponerme en contacto con mis colegas en Europa. Ellos pueden ayudarnos a verificar esta teoría. Además, necesitaremos rastrear el movimiento del dinero. No será fácil, sobre todo si utilizan cuentas en paraísos fiscales, pero es posible». «¿Cuánto tiempo podría llevar eso?», preguntó Olympia. «Es difícil de decir. Semanas, quizá meses. Pero le prometo que haré todo lo que pueda para encontrar a su marido y las pruebas de su crimen». Olympia sintió que su determinación la abrumaba. «Estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta. Lo principal es que se haga justicia». Marcus sonrió. «Me gusta tu actitud. Trabajaremos juntos». Los días siguientes transcurrieron de intenso trabajo. Olympia se reunió con James y recibió de él los documentos prometidos. Junto con Evelyn, pasaron largas horas estudiando cada detalle, cada mención de los manejos financieros de la familia Fitzroy. «Esto es aún peor de lo que pensábamos», dijo Evelyn mientras examinaba otro documento más. «Aquí no solo hay fraude,
Hay todo un sistema de transacciones ilegales. Si podemos probar aunque sea la mitad de esto, Richard y Henrietta estarán entre rejas. Olimpia se sintió invadida por emociones contradictorias. Por un lado, se alegraba de que por fin hubiera una oportunidad de llevar a Richard y Henrietta ante la justicia. Por otro, seguía dolida por la traición del hombre al que amaba. Tenemos que estar preparados para que contraataquen, advirtió Evelyn. La familia Fitzroy tiene muchas conexiones y recursos. No se rendirán sin luchar. Olimpia asintió. Lo comprendo, pero yo tampoco me rendiré. Llegaré hasta el final, me cueste lo que me cueste. En ese momento sonó el teléfono. Era Marcus Reed. Tengo noticias, dijo el detective sin preámbulos. Mi gente en Suiza ha confirmado que Richard y Daphne están efectivamente en el chalet de los Blackwood. Es más, hemos conseguido rastrear varias transacciones importantes realizadas desde cuentas bancarias locales. No parece que oculten gran cosa. Olimpia sintió que el corazón le latía más deprisa. Es una gran noticia, Marcus. ¿Qué debemos hacer ahora? Creo que deberíamos organizar una vigilancia del chalet. Si tenemos suerte, quizá podamos conseguir fotos o incluso vídeos de Richard gastándose tu dinero. Sería una prueba muy sólida ante un tribunal. Olimpia estuvo de acuerdo y ella y Marcus discutieron los detalles de la operación. Después de la llamada, se volvió hacia Evelyn, que había estado escuchando atentamente la conversación todo el tiempo. Parece que las cosas empiezan a mejorar, dijo Olimpia con una leve sonrisa. Evelyn asintió. Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahora que tenemos esta información, debemos actuar con rapidez y decisión. Sugiero que convoquemos una reunión con James y Marcus. Tenemos que elaborar un plan de acción claro. Al día siguiente se reunieron todos en el despacho de Evelyn. El ambiente era tenso pero lleno de determinación. Todos los presentes se dieron cuenta de que estaban en el umbral de acontecimientos importantes. Así que, comenzó Evelyn, lanzando una mirada alrededor de la reunión, vamos a resumir lo que tenemos. James nos ha proporcionado documentos que prueban irregularidades financieras sistemáticas en la compañía Fitzroy. Marcus encontró a Richard y a Daphne en Suiza y rastreó transacciones sospechosas. ¿Qué podemos hacer con esta información? James fue el primero en tomar la palabra. Creo que deberíamos empezar por presentar una denuncia formal ante la policía financiera. Con los documentos que tenemos estarán obligados a iniciar una investigación. Marcus asintió. De acuerdo. Y mientras la investigación oficial está en marcha, podemos continuar nuestra vigilancia privada en Suiza. Cuantas más pruebas reunamos, más fuerte será nuestra posición. ¿Y el juicio?, preguntó Olimpia. ¿Podemos utilizar esta información en nuestro caso de recuperación de la herencia? Evelyn se lo pensó un momento. Sí, pero tenemos que tener cuidado. No podemos revelar todas nuestras cartas a la vez. Sugiero que empecemos por presentar una demanda complementaria por fraude. Eso nos dará la oportunidad de presentar algunas de las pruebas sin revelar toda la información que tenemos. Todos estuvieron de acuerdo con este plan. Pasaron las horas siguientes discutiendo detalles y asignando tareas. Olimpia sintió que su energía se desbordaba. Por primera vez desde la traición de Richard, se sentía en control de la situación. Cuando terminó la reunión, Olimpia se quedó a solas con Evelyn. ¿Cómo te encuentras?, preguntó la abogada mirando atentamente a su clienta y amiga. Olimpia respiró hondo. Sinceramente, me siento viva. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy haciendo algo bien, algo importante. Evelyn sonrió. Me alegra oír eso. Has pasado por muchas cosas, Olimpia, pero eres más fuerte de lo que crees, y estoy segura de que se hará justicia. Olimpia asintió, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de pena o desesperación, sino de determinación y esperanza. Gracias, Evelyn, por todo. De nada, amigo. Ahora demostrémosles a estos Fitzroy lo que podemos hacer.
Saliendo del despacho de Evelyn, Olimpia sintió que su energía rebosaba. Estaba dispuesta a luchar, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para hacer justicia y reclamar lo que era suyo por derecho. Sabía que el camino no sería fácil. Richard y Henrietta eran personas poderosas con muchas conexiones y recursos. No se rendirían sin luchar. Pero ahora Olimpia también tenía aliados, gente inteligente y experimentada dispuesta a ayudarla en esta lucha. De vuelta a casa, Olimpia pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Había pasado de ser una esposa ingenua y confiada a una mujer fuerte y decidida, dispuesta a luchar por sus derechos. Recordó a aquella chica de Oak Ridge que soñaba con cambiar el mundo. Quizá, pensó Olimpia, aquella chica no iba a ninguna parte. Quizá solo estaba esperando su momento para reafirmarse. Habían pasado 2 meses desde que Olimpia y su equipo habían desarrollado un plan de acción. En ese tiempo habían hecho progresos significativos, pero cada paso era difícil. Olimpia se sentía como en una auténtica guerra, en la que cada día le deparaba nuevos retos y sorpresas. El lunes por la mañana temprano, Olimpia recibió una llamada de Marcus Wright. El detective habló con rapidez y entusiasmo. Olimpia, tenemos un gran avance. Mis hombres en Suiza han localizado a Richard y Daphne. Han abandonado el chalet y se dirigen al aeropuerto de Zúrich. Tenemos razones para creer que están a punto de abandonar el país. El corazón de Olimpia latió más deprisa. ¿A dónde se dirigen? Todavía no se sabe, pero estamos trabajando en ello. Ya me he puesto en contacto con nuestros contactos en el aeropuerto. Intentarán retrasarlos con algún pretexto para ganar tiempo. Olimpia sintió un subidón de adrenalina. ¿Qué tengo que hacer? Nada por ahora. Mantente en contacto. Te mantendré informada de los acontecimientos. Y sí, llama a Evelyn. Puede que necesitemos su ayuda legal si conseguimos retenerlos. Olimpia se puso inmediatamente en contacto con Evelyn, que enseguida empezó a trabajar en la obtención de una orden judicial para la detención de Richard. Era una tarea titánica dada la naturaleza internacional del caso, pero Evelyn estaba decidida. Las horas siguientes pasaron como un soplo. Olimpia se mantuvo ocupada, comprobando constantemente su teléfono, esperando noticias de Marcus. Finalmente, hacia el anochecer, el detective volvió a llamar. Olimpia, tengo malas noticias. Richard y Daphne han conseguido salir de Suiza. Han volado en un jet privado. Olimpia sintió que se le desplomaba el corazón. ¿A dónde se dirigen? Aún no estamos seguros, pero se especula con la posibilidad de que se hayan dirigido a las Islas Caimán. Es un lugar popular para los que quieren ocultar sus finanzas. Olimpia apretó los puños con frustración. ¿Y ahora qué? No nos rendimos, dijo Marcus con firmeza. Tengo contactos en las Islas Caimán. Vigilaremos todos los jets privados que lleguen. Si Richard y Daphne aparecen por allí, lo sabremos. Después de hablar con Marcus, Olimpia se sintió desolada. Había tenido tantas esperanzas de que pudieran atrapar a Richard en Suiza. Ahora se sentía como si hubieran vuelto al punto de partida, pero en cuanto se sumió en la desesperación, recibió una llamada de James Holbrook. Olimpia, tengo información que puede ayudarte, dijo sin preámbulos. Acabo de enterarme de que Henrietta Fitzroy ha cancelado repentinamente todas sus reuniones de negocios para la próxima semana y ha reservado un vuelo a las Islas Caimán. Olimpia sintió que la invadía un estremecimiento de excitación. ¿Crees que vuela para encontrarse con Richard? Es más que probable. Henrietta nunca deja los negocios por nada. Si ella está volando allí, significa que algo importante está pasando. Olimpia dio las gracias a James e inmediatamente se puso en contacto con Marcus para compartir la nueva información. El detective se mostró entusiasmado. Es una gran pista, Olimpia. Ahora sabemos exactamente dónde buscar. Haré que mis hombres sigan a Henrietta inmediatamente. Si ella nos lleva hasta Richard, por fin podremos atraparlos. Olimpia pasó los siguientes días en vilo.
Estaba constantemente en contacto con Marcus y Evelyn esperando noticias. Finalmente, al tercer día de la partida de Henrietta, Marcus llamó con información importante. «Los hemos localizado, Olimpia. Henrietta se reunió con Richard y Daphne en un complejo de lujo en las Islas Caimán. Mis hombres están llevando a cabo una vigilancia». Olimpia sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué están haciendo?» «Hasta ahora, sobre todo de vacaciones, pero hemos observado algunas reuniones con banqueros locales. Parece que intentan transferir dinero o abrir nuevas cuentas». «Necesitamos pruebas», dijo Olimpia. «Fotografías, grabaciones de conversaciones, cualquier cosa que podamos usar en los tribunales». «Estamos trabajando en ello», le aseguró Marcus. «Pero tenemos que tener cuidado. Las leyes de privacidad de las Islas Caimán son muy estrictas. Si nos pillan recopilando información ilegalmente, todos nuestros esfuerzos se irán al garete». Olimpia era consciente de los riesgos, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que se hiciera justicia. Se puso en contacto con Evelyn para hablar de sus próximos pasos. «Tenemos que actuar con rapidez», dijo la abogada. «Estoy trabajando para conseguir una orden de detención internacional contra Richard. Si conseguimos una, podremos pedir ayuda a las autoridades locales». Pero Henrietta no se quedó de brazos cruzados. Unos días después, James le dio la inquietante noticia a Olimpia. «Parece que Henrietta sospechaba algo. Ha empezado a limpiar sus huellas en la empresa. Están desapareciendo documentos importantes. Los empleados que podrían testificar contra los Fitzroy están siendo despedidos o trasladados a otros departamentos». Olimpia sintió que el pánico la invadía. «¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar que destruyan todas las pruebas». Evelyn, tras conocer la noticia, sugirió un plan arriesgado. «Debemos actuar de inmediato. Presentaré una petición urgente ante el tribunal para que se realice una inspección sorpresa en la empresa Fitzroy. Si tenemos suerte, podremos pillarles desprevenidos y preservar algunas pruebas». El plan funcionó solo parcialmente. El juez accedió a la petición y la inspección se llevó a cabo, pero Henrietta consiguió destruir muchos documentos importantes. Aún así, pudieron encontrar pruebas suficientes para apoyar su caso. Mientras tanto, en las Islas Caimán, Marcus y su equipo consiguieron hacer algunos descubrimientos importantes. Filmaron a Richard y Daphne entrando en un banco local con un maletín aparentemente lleno de dinero. También consiguieron escuchar una conversación entre Richard y uno de los banqueros en la que se mencionaban grandes sumas de dinero y la necesidad de ocultarlo. Olimpia sintió que estaban cerca de un gran avance, pero también se dio cuenta de que el tiempo corría en su contra. Cuanto más tiempo pasaran Richard y Daphne en libertad, más posibilidades tendrían de ocultar el dinero robado. «Tenemos que actuar con decisión», dijo durante otra reunión con Evelyn y Marcus. «No podemos dejar que se nos escapen otra vez». Evelyn asintió. «Estoy de acuerdo. Creo que es hora de utilizar todas nuestras bazas. Presentaremos una denuncia formal ante la Policía Internacional, aportaremos todas las pruebas que tengamos y exigiremos la detención de Richard y Daphne», añadió Marcus. «Y aumentaré la vigilancia en las Islas Caimán. Si intentan escapar, estaremos preparados». El plan se puso en marcha de inmediato. Los días siguientes transcurrieron en una actividad febril. Olimpia apenas dormía, constantemente en contacto con Evelyn y Marcus, lista para reaccionar ante cualquier cambio en la situación. Sus esfuerzos empezaron a dar fruto. La Policía Internacional aceptó su declaración e inició su propia investigación. Los bancos de las Islas Caimán, tras recibir peticiones oficiales, empezaron a cooperar facilitando información sobre transacciones sospechosas. Pero el mayor avance se produjo de forma inesperada. Una noche, Marcus llamó a Olimpia con una noticia sorprendente. «Olimpia, no te lo vas a creer. Daphne Blackwood se ha puesto en contacto con nosotros. Quiere cooperar». Olimpia se quedó de piedra. «¿Daphne? ¿Pero por qué?» «Parece que tuvo un conflicto con Richard.
Afirma que la engañó, que la utilizó para sus propios fines. Ahora está dispuesta a contar todo lo que sabe a cambio de inmunidad judicial. Olimpia no podía creer lo que oía. Este podría ser el punto de inflexión decisivo en su caso. Inmediatamente se puso en contacto con Evelyn para comentarle la noticia. Es arriesgado, advirtió la abogada. No sabemos hasta qué punto podemos confiar en Daphne. Podría ser una trampa. Pero si dice la verdad, podría ser nuestra oportunidad de atrapar por fin a Richard, objetó Olimpia. Después de mucho discutir, decidieron correr el riesgo. Evelyn empezó a negociar con el abogado de Daphne las condiciones de su cooperación, mientras Marcus organizaba una reunión segura en territorio neutral. Olimpia insistió en asistir a la reunión en persona. Quería mirar a Daphne a los ojos mientras le contaba su historia. El día de la reunión llegó antes de lo que Olimpia estaba preparada. Sentada en la pequeña sala de conferencias del hotel, sentía que el corazón le latía en la garganta. Cuando se abrió la puerta y entró Daphne, Olimpia apenas pudo contener su ira. Daphne no se parecía en nada a como Olimpia la recordaba. Había desaparecido la belleza segura de sí misma que había conquistado a Richard. Ante ella estaba sentada una mujer ojerosa y asustada, con ojeras. «Gracias por acceder a reunirse conmigo», empezó Daphne con voz temblorosa. «Sé que no merezco tu confianza ni tu perdón, pero quiero arreglar las cosas». Olimpia asintió en silencio, esperando a que continuara. «Ricardo no es quien dice ser», continuó Daphne. «Me utilizó, igual que te utilizó a ti. Nunca nos quiso a ninguna de las dos. Para él, solo éramos un medio para un fin». Durante las horas siguientes, Daphne reveló todo lo que sabía sobre las maquinaciones de Richard y Henrietta. Proporcionó detalles de cuentas bancarias, empresas offshore y esquemas de lavado de dinero. Incluso le entregó una memoria USB con copias de documentos importantes que Richard había mantenido en secreto. Olimpia escuchó, sintiendo una mezcla de triunfo y amargura que crecía en su interior. Por un lado, era exactamente la información que necesitaban para desenmascarar a Richard y Henrietta. Por otro, cada palabra de Daphne era un doloroso recordatorio de la traición del hombre al que una vez había amado. Después de conocer a Daphne, Olimpia sintió que por fin tenían ventaja. La información proporcionada por la antigua amante de Richard abría nuevas posibilidades para atrapar a su marido fugitivo y recuperar el dinero robado. Sin embargo, Olimpia se dio cuenta de que la mera exposición podría no ser suficiente. Richard era astuto y tenía conexiones que podrían ayudarle a escapar de la justicia. Al día siguiente de su reunión con Daphne, Olimpia reunió a su equipo, Evelyn, Marcus y James, para idear un plan de acción. «Debemos actuar con rapidez», empezó Evelyn. «La información de Daphne nos da serias bases para negociar, pero es probable que Richard se entere de su traición e intente escapar». Marcus asintió. «De acuerdo. Mi gente en las Islas Caimán informa de que Richard se ha vuelto muy cauteloso. Rara vez sale de la villa y parece estar preparándose para marcharse». Olimpia golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Tenemos que hacerle caer en una trampa, algo que no pueda rechazar». «Tengo una idea», dijo James de repente. «¿Y si usamos su codicia contra sí mismo?» Todos se volvieron hacia él, esperando una explicación. «Mirad», continuó James. «Richard siempre ha estado obsesionado con convertirse en el hombre más rico y poderoso de nuestra ciudad. ¿Y si le plantamos información sobre un gran negocio que podría hacerle aún más rico?» Olimpia sintió que el corazón le latía más deprisa. «Continúa. Podemos crear una empresa fantasma, supuestamente propietaria de activos muy valiosos, difundir el rumor de que la empresa está al borde de la quiebra y busca un comprador urgente. Richard no podrá resistirse a semejante oportunidad». Evelyn frunció el ceño. «Es arriesgado. Si Richard hace las diligencias debidas, podría descubrir el engaño».
Ahí es donde la información de Daphne resulta útil, intervino Marcus. Podemos utilizar sus conocimientos sobre los planes financieros de Richard para que nuestro cebo sea lo más convincente posible. Olimpia sintió que la emoción crecía en su interior. El plan era arriesgado, pero podía ser su única oportunidad de atrapar a Richard. De acuerdo, dijo con firmeza. Hagámoslo, pero tenemos que pensar en todos los detalles. Los días siguientes transcurrieron en febril preparación. James utilizó sus contactos en el mundo de los negocios para crear una tapadera plausible para la empresa ficticia. Evelyn trabajó en los aspectos legales del plan, asegurándose de que sus acciones se ajustaban a la ley. Marcus coordinaba a su equipo en las Islas Caimán, preparándose para el momento en que Richard cayera en su trampa. Olimpia estaba en el centro de toda esta vorágine, supervisando todos los aspectos de la operación. Podía sentir cómo recuperaba su energía y determinación de antaño. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que controlaba la situación. Por fin, todo estaba listo. Habían hecho correr la voz sobre la Daiso a través de intermediarios cuidadosamente elegidos, sabiendo que los rumores llegarían rápidamente a Richard. Ahora solo quedaba esperar a que mordiera el anzuelo. La espera resultó insoportable. Todos los días Olimpia se levantaba con la esperanza de que Richard hiciera algo. Cada noche se acostaba decepcionada por la falta de noticias. Al quinto día de iniciada la operación, Marcus llamó con la tan esperada noticia. Olimpia, tenemos movimiento. Richard se ha puesto en contacto con nuestro agente de conchas. Ha expresado su interés en la operación. Olimpia sintió que su corazón latía más rápido. ¿Mordió el anzuelo? Eso parece. Ha pedido más información sobre la empresa y ha expresado su deseo de reunirse con la dirección. Este era el momento que todos habían estado esperando. Ahora tenían que actuar con rapidez y decisión. De acuerdo, dijo Olimpia. Organicemos una reunión, pero no en las Islas Caimán. Tenemos que atraerlo fuera de allí. Tras muchas discusiones, decidieron fijar la reunión en Ginebra. Era una ciudad neutral con un fuerte secreto bancario, lo que disiparía las sospechas de Richard. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino. Olimpia y su equipo trabajaron sin descanso para preparar el momento decisivo. Pensaron en cada detalle, en cada posible desarrollo. Por fin llegó el día de la reunión. Olimpia voló a Ginebra con Evelyn y Marcus. James se quedó en la ciudad, coordinándose con las autoridades locales. La reunión se fijó en un hotel de lujo del centro de la ciudad. Olimpia y su equipo tomaron posiciones con antelación. Marcus había apostado a sus hombres por todo el edificio, listos para actuar a la primera señal. Cuando Richard entró en el vestíbulo del hotel, Olimpia sintió que el corazón le daba un vuelco. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella seguía reaccionando ante su presencia. Parecía un poco cansado, pero seguía igual de seguro de sí mismo. Richard se dirigió a los ascensores, con la intención de subir a la sala de conferencias donde supuestamente le esperaban los representantes de la empresa. En ese momento debería haber saltado la trampa, pero de repente ocurrió algo que nadie esperaba. Daphne salió de detrás de una columna del vestíbulo. Olimpia vio horrorizada cómo se acercaba a Richard y le susurraba algo al oído. La expresión de Richard cambió al instante. Lanzó una rápida mirada a su alrededor, como si presintiera peligro, y de repente se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida. ¡Mierda! Marcus regañó en el auricular de Olimpia. ¡Se escapa! Tenemos que actuar ya. Olimpia se dio cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante sus ojos. Sin pensar en las consecuencias, salió corriendo de su escondite y gritó, «¡Richard!». Él se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. Por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Olimpia vio en sus ojos una mezcla de sorpresa, miedo y arrepentimiento. Pero el momento pasó rápidamente. Richard corrió hacia la salida y Daphne le siguió.
Marcus y sus hombres se lanzaron en su persecución. Olimpia se quedó de pie en medio del pasillo, abrumada por las emociones. Ira contra Daphne por haberla traicionado, decepción por el fracaso del plan y una extraña e inesperada sensación de tristeza al ver a Richard. Evelyn se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Esto no ha terminado, Olimpia. Encontraremos otra manera». Olimpia respiró hondo, tratando de recomponerse. «Tienes razón. Esto no es el final. Es solo el principio». Las siguientes horas transcurrieron en caos. Marcus y su equipo persiguieron a Richard y Daphne por las calles de Ginebra, pero finalmente les perdieron la pista. Habían avisado a la policía local, pero de momento sin resultado. De vuelta en su habitación de hotel, Olimpia se sentía destrozada. Sentada en la cama, intentaba averiguar en qué se habían equivocado. ¿Cómo se enteró Daphne de nuestro plan? Le preguntó a Evelyn, que estaba sentada a su lado. Evelyn negó con la cabeza. «No lo sé. Quizá nos ha estado vigilando. O quizá Richard tenga sus propias fuentes de información que desconocemos». De repente, sonó el teléfono de Olimpia. Era un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. «¿Hola?» «Olimpia», era la voz de Richard. «Sé lo que intentas hacer. Déjalo ya». Olimpia sintió que la invadía una oleada de ira. «¿Que pare? Después de todo lo que has hecho. Me robaste el dinero, Richard. Me has traicionado. ¿No lo entiendes?» Pudo oír la tensión en su voz. «Es más complicado de lo que crees. No quería que las cosas acabaran así». «Entonces vuelve», dijo Olimpia, sorprendida por la calma de su voz. «Vuelve y explícalo todo. Devuelve lo que robaste». Una larga pausa quedó colgada al otro lado de la línea. «No puedo», dijo finalmente Richard. «Lo siento, Olimpia. Lo siento mucho». La conexión se cortó. Olimpia se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. «¿Qué ha dicho?», preguntó Evelyn. Olimpia negó lentamente con la cabeza. Se disculpó. Dijo que era más complicado de lo que pensaba. «No dejes que te manipule», advirtió Evelyn. «Está intentando jugar con tus sentimientos». Olimpia sabía que Evelyn tenía razón, pero una parte de ella aún quería creer que había algo de verdad en lo que Richard había dicho, que tal vez había algo más detrás de todo aquello que avaricia y traición. Pero ahora no era el momento de dudar. Habían fracasado, pero la batalla aún no estaba perdida. Olimpia se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Su cerebro ya trabajaba en un nuevo plan. «Tenemos que cambiar de estrategia», le dijo a Evelyn. «Richard sabe que vamos tras él. Ahora tendrá más cuidado». Evelyn asintió. «¿Qué sugieres?» «Deberíamos presionar su punto débil», respondió Olimpia. «Y creo que sé cuál es ese punto». En ese momento Marcus entró en la habitación, con aspecto cansado y decepcionado. «Los hemos perdido», informó. «Pero seguimos buscando». Olimpia se volvió hacia él. «Marcus, necesito que hagas algo por mí. Encuentra a Henrietta Fitzroy. Creo que es hora de hacerle una visita a mi querida suegra». Marcus enarcó las cejas sorprendido, pero asintió. «Lo haré». Olimpia se volvió hacia la ventana, contemplando la ciudad de noche. Sentía la determinación crecer en su interior. Puede que su plan hubiera fracasado, pero esto no era más que el principio. Encontraría la forma de llegar hasta Richard y reclamar lo que era suyo por derecho. «Prepárate, Richard», susurró. «El juego acaba de empezar». Habían pasado 15 días desde el fallido intento de atrapar a Richard en Ginebra. Olimpia no había perdido tiempo en idear un nuevo plan y reunir los últimos detalles que faltaban para desenmascarar finalmente a Ricardo y Henrietta. Sentía que el desenlace estaba cerca y estaba decidida a llevarlo a cabo. El lunes por la mañana temprano, Olimpia reunió a su equipo en el despacho de Evelyn para una última reunión. Marcus, James y Evelyn la escucharon atentamente mientras exponía su plan. «Sabemos que Henrietta se encuentra actualmente en su casa de campo», comenzó Olimpia.
Gracias a la información de Daphne, también sabemos que Richard planea reunirse con ella allí esta noche. Esta es nuestra oportunidad de atraparlos a ambos. «¿Pero cómo vamos a hacerlo?», preguntó James. «Después de Ginebra, serán extremadamente cautelosos». Olimpia sonrió. «Por eso no intentaremos atraparlos. Haremos que vengan a nosotros por su cuenta». Desplegó sobre la mesa un mapa de los alrededores de la casa de campo de Henrietta. «Este es el plan. Marcus y su equipo rodearán la casa pero no actuarán. Queremos que Richard y Henrietta se sientan seguros». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Evelyn. «Nosotras», Olimpia se señaló a sí misma y a Evelyn, «entraremos en la casa por la puerta principal. Abiertamente, sin sigilo. Quiero hablar con ellos cara a cara». «Eso es arriesgado», frunció el ceño Marcus. «Podrían intentar escapar o incluso hacerte daño». «No lo creo», negó Olimpia con la cabeza. «Tendrán demasiada curiosidad por saber por qué estamos aquí. Además, tenemos un as en la manga». Sacó una gruesa carpeta de su bolso. «Aquí están todas las pruebas de sus maquinaciones que hemos reunido, extractos bancarios, documentos de transferencias, declaraciones de testigos, más que suficiente para meterlos a ambos entre rejas durante años». «¿Y se lo vas a enseñar sin más?», se preguntó James. «Exactamente», asintió Olimpia. «Voy a darles a elegir. O me devuelven voluntariamente mi herencia y confiesan todos sus crímenes, o estos documentos van a la policía y a la fiscalía». Evelyn golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Eso podría funcionar. Pero, ¿y si no se creen que realmente tenemos todas estas pruebas?». «Ahí es donde nuestra formación técnica resulta útil», respondió Olimpia. «James, ¿puedes organizar una transmisión en directo de nuestra conversación?». James asintió. «No hay problema. Puedo instalar cámaras y micrófonos ocultos. Podremos grabar cada palabra que digan». «Genial», Olimpia miró a su equipo. «¿Alguna pregunta?». Todos negaron con la cabeza. El plan era arriesgado, pero confiaban en Olimpia. Había demostrado en los últimos meses que era capaz de cosas increíbles. «Entonces, manos a la obra», dijo Olimpia. «Nos vemos a las 6 de la tarde en la casa de campo de Henrietta». El día pasó volando como un borrón. Olimpia se lo pasó releyendo documentos, comprobando cada detalle de su plan. Sabía que no tendría margen de error. Era su única oportunidad. Al caer la tarde, Olimpia sintió una extraña calma. Todos sus miedos y dudas desaparecieron, dando paso a una fría determinación. Estaba preparada. La casa de campo de Henrietta era un imponente edificio de estilo victoriano rodeado de un cuidado jardín. Cuando Olimpia y Evelyn se detuvieron ante la puerta, vieron que las luces estaban encendidas en casi todas las ventanas. «Ya están en casa», dijo Olimpia en voz baja. «¿Estás lista?». Evelyn asintió. «Siempre». Salieron del coche y se dirigieron a la puerta principal. Olimpia podía sentir los latidos de su corazón, pero su mano se mantuvo firme mientras pulsaba el timbre. Henrietta abrió la puerta. Una expresión de asombro apareció en su rostro, rápidamente reemplazada por ira. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó. Olimpia sonrió con calma. «Hola, Henrietta. He venido a hablar. ¿Puedo pasar?». Sin esperar respuesta, pasó junto a su atónita suegra y entró en la casa. Evelyn la siguió. En el salón vieron a Richard. Estaba junto a la chimenea con un vaso de whisky en la mano. Al ver a Olimpia, su rostro palideció. «Olimpia», empezó, pero ella levantó la mano deteniéndole. «No lo hagas, Richard. No he venido a escuchar tus excusas. He venido a ofrecerte un trato». Henrietta, que ya se había recuperado del shock, entró en la habitación. «¿Qué clase de trato? No tenéis nada. No puedes ofrecernos nada». Olimpia abrió su carpeta y empezó a colocar documentos sobre la mesita. «Aquí están los extractos bancarios que confirman las transferencias ilegales. Aquí están las declaraciones de los empleados de su empresa sobre el fraude financiero. Y aquí»,
Sacó el último documento. Está la confesión completa de Daphne Blackwood sobre su conspiración para robar mi herencia. Richard y Henrietta miraron en silencio los documentos extendidos. Sus rostros reflejaban conmoción y miedo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Richard. Cosas sencillas, respondió Olimpia. En primer lugar, me devolverás todo el dinero que robaste, hasta el último céntimo. Segundo, confesarás públicamente todos tus crímenes. Y tercero, me dejarás en paz, para siempre. ¿Y si nos negamos?, Henrietta preguntó desafiante. Olimpia se encogió de hombros. Entonces esos documentos irán a la policía y a la fiscalía. Y, créanme, tengo pruebas suficientes para enviarlas a ambas a la cárcel durante mucho tiempo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Richard y Henrietta intercambiaron miradas, como si mantuvieran una conversación silenciosa. ¿Cómo sabemos que no va de farol?, preguntó finalmente Richard. Olimpia sonrió. Me alegro de que lo preguntes. Sacó un pequeño mando del bolsillo y pulsó un botón. Una imagen se iluminó en el gran televisor de la pared, en directo desde esta misma sala. Cada palabra de nuestra conversación se graba y se transmite en directo a un grupo de periodistas y agentes de la ley, explicó Olimpia. Si me ocurre algo o si intentas escapar, esa grabación se hará pública inmediatamente. El rostro de Henrietta se contorsionó de rabia. Pequeña. Dio un paso hacia Olimpia, pero Richard la detuvo. Espera, mamá, dijo. Luego se volvió hacia Olimpia. Has ganado. Haremos lo que tú quieras. Richard, Henrietta exclamó. No puedes. Ya basta, mamá. Richard replicó bruscamente. ¿Es que no lo entiendes? Esto es el fin. Nos tiene acorralados. Se volvió hacia Olimpia, y en sus ojos ella vio cansancio y... ¿alivio? Estoy cansado de huir, Olimpia, cansado de mentir y esconderme. Quizás sea hora de responder por todo. Olimpia sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella todavía amaba a este hombre, pero no podía dejar que sus emociones la dominaran. No ahora, cuando estaba tan cerca de ganar. De acuerdo, dijo. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora ambos escribirán confesiones completas. Luego nos pondremos en contacto con el banco y organizaremos la devolución de todos los fondos robados. Y por último, haréis una declaración pública contando toda la verdad. Las siguientes horas transcurrieron en suspense. Richard y Henrietta, bajo la supervisión de Evelyn, escribieron sus confesiones. Olimpia se puso en contacto con el banco e inició el proceso de devolución. Se invitó a los periodistas a una improvisada rueda de prensa en la casa de campo. Cuando todo estuvo listo, Olimpia se sintió extrañamente desolada. Había conseguido todo lo que quería, pero la victoria parecía agridulce. Antes de salir con los periodistas, Richard le pidió un momento a solas con Olimpia. Ella dudó, pero finalmente accedió. Sé que nada puede justificar lo que hice, empezó Richard, pero quiero que sepas que te quería, y una parte de mí siempre te querrá. Olimpia sintió que un nudo le subía a la garganta. Entonces, ¿por qué, Richard? ¿Por qué me traicionaste? Él sonrió amargamente. Avaricia, por miedo. El deseo de cumplir las expectativas de mi madre. Me pasé toda la vida intentando demostrarle que era digno de ser Fitzroy, y en el proceso me perdí a mí mismo, y a ti. Olimpia sacudió la cabeza. Lo siento, Richard. Siento que tuviera que acabar así. Yo también, respondió él en voz baja. Salieron hacia los periodistas. Los flashes de las cámaras, las preguntas de los periodistas, todo parecía irreal. Olimpia estaba de pie junto a Richard y Henrietta, escuchando su confesión pública, y sintió que un capítulo entero de su vida terminaba. Cuando todo terminó, cuando el último periodista abandonó la casa, Olimpia se quedó sola en el salón. Se quedó mirando los papeles esparcidos por la mesa, las pruebas que tanto tiempo y esfuerzo le había costado reunir.
Ahora ya no las necesitaba. Evelyn la encontró allí una hora más tarde. ¿Va todo bien?, preguntó en voz baja. Olimpia asintió. Sí, es solo que... raro. Llevo tanto tiempo viniendo a esto y ahora se ha acabado. No se ha acabado, sonrió Evelyn. Es un nuevo comienzo, Olimpia. Ahora puedes vivir la vida que siempre has soñado. Olimpia miró a su amiga y a la abogada. Sabéis, tenéis razón. Creo que es hora de recordar quién era antes de todo esto, quizá incluso volver a ejercer la abogacía. Serías una gran abogada, dijo Evelyn, sobre todo después de todo lo que has pasado. Olimpia sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, aquella sonrisa era genuina. Gracias por todo. Salieron juntos de la casa. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas. Olimpia respiró profundamente el aire fresco, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses se desvanecía con cada respiración. Había ganado la batalla, había recuperado su herencia, pero lo más importante, se había recuperado a sí misma. Y ahora se abría ante ella un nuevo camino lleno de posibilidades. Habían pasado 3 meses desde el dramático desenlace en la casa de campo de Henrietta. Para Olimpia, ese tiempo había pasado volando como un largo y ajetreado día. Interminables reuniones con abogados, banqueros, vistas judiciales, todo se había fundido en un caleidoscopio de acontecimientos. Pero hoy era el día que había estado esperando. Olimpia se miró en el espejo de su nuevo piso, en un barrio de lujo de la ciudad. Examinó críticamente su reflejo. Un elegante traje de negocios, una mirada segura, una leve sonrisa en los labios. La mujer del espejo era muy distinta de la Olimpia confundida y deprimida de hacía unos meses. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. En el umbral estaba Evelyn, impecablemente vestida y lista para la batalla, como siempre. ¿Estás lista?, preguntó con una sonrisa. Olimpia respiró hondo y asintió. Tan preparada como nunca lo estaré. Bajaron juntas hasta la limusina que las esperaba. Hoy era el día en que Olimpia tomaría posesión oficial de su herencia. Todos los trámites legales estaban listos, todos los documentos firmados. Ahora solo quedaba poner punto final a la historia. De camino al banco, Olimpia repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. El juicio de Richard y Henrietta había transcurrido con rapidez. Dadas sus confesiones y la abundancia de pruebas, la fiscalía no había tenido problemas para demostrar su culpabilidad. Richard fue condenado a 5 años de prisión y Henrietta a 3 años en suspenso, dada su edad. La empresa Fitzroy fue vendida y la mayor parte de los activos se destinaron a indemnizar a las víctimas de su fraude. Daphne Blackwood, gracias a su cooperación con la investigación, evitó la cárcel, pero fue condenada a una fuerte multa y a trabajos comunitarios. La última vez que Olimpia la había visto en la vista judicial, Daphne parecía envejecida y demacrada, pero sus ojos mostraban el alivio de quien se ha librado de una pesada carga. La limusina se detuvo frente al banco. Olimpia y Evelyn bajaron y un grupo de periodistas las esperaba. Los flashes de las cámaras, las preguntas de los periodistas, todo aquello ya le resultaba familiar a Olimpia. Caminó entre la multitud con dignidad, respondiendo a las preguntas breve pero cortésmente. En el banco les recibió el presidente en persona. Les acompañó a una lujosa sala de conferencias donde ya estaban reunidos abogados, asesores financieros y representantes de organizaciones benéficas. Olimpia miró a su alrededor y vio a Marcus y James entre ellos. Les sonrió, sintiendo una oleada de gratitud por las personas que la habían ayudado en sus momentos más difíciles. La ceremonia de sucesión fue rápida y sencilla. Olimpia firmó los últimos documentos y el presidente del banco le entregó solemnemente una llave simbólica de la caja de seguridad. «Enhorabuena, señorita Vandermeer», dijo con una sonrisa. «Ahora es usted oficialmente una de las mujeres más ricas del país». Olimpia asintió,
sintiendo una extraña mezcla de triunfo y responsabilidad. Gracias, pero esta riqueza no es solo mía, pertenece a todos los que me han ayudado en mis momentos de necesidad y a los que ahora puedo ayudar. Se volvió hacia el público y comenzó su discurso, que llevaba días preparando. Estoy hoy aquí no solo por mi esfuerzo. Sin el apoyo y la ayuda de tanta gente, nunca habría podido superar la prueba y reclamar lo que es mío por derecho. Así que hoy no solo quiero celebrar mi victoria, sino también expresar mi gratitud a quienes han estado a mi lado en los momentos más difíciles. Olimpia se volvió hacia Evelyn. Evelyn, fuiste algo más que mi defensora. Fuiste mi apoyo, mi amiga cuando más lo necesitaba. Sin tus conocimientos jurídicos y tu apoyo moral, no habría podido hacerlo. Como muestra de mi gratitud, quiero ofrecerte una sociedad en un nuevo bufete de abogados que planeo abrir. Un bufete especializado en proteger los derechos de quienes no pueden permitirse abogados caros. Evelyn parecía estupefacta. Olimpia, yo no sé qué decir. Olimpia sonrió. Solo di sí. Evelyn asintió con lágrimas brillando en los ojos. Sí, por supuesto, sí. Olimpia se volvió entonces hacia Marcus. Marcus, tus dotes detectivescas han sido inestimables para nuestro caso. Sin ti, nunca habríamos podido reunir todas las pruebas que necesitábamos. Como muestra de mi agradecimiento, me gustaría hacer una importante donación a un fondo de ayuda a ex policías heridos en acto de servicio. Sé que este tema te toca muy de cerca. Marcus, normalmente tan reservado, no pudo ocultar su emoción. Gracias, Olimpia. Esto significa mucho para mí y para mis colegas. James fue el siguiente. James, tu información sobre las maquinaciones financieras de los Fitzroy fue clave para nuestro caso. Sé que perdiste tu trabajo y tu reputación tratando de exponerlas. Me gustaría ofrecerte un puesto como director financiero de mi nueva fundación benéfica. Tu experiencia e integridad es exactamente lo que necesitamos. James parecía sorprendido. No sé qué decir. Gracias, Olimpia. Aceptaré encantado tu oferta. Olimpia continuó, dirigiéndose a los representantes de las organizaciones benéficas. Cuando recibí la noticia de la herencia, mi primer deseo fue utilizar el dinero para ayudar a los necesitados. Hoy, por fin, puedo cumplir ese deseo. Anuncio la creación de la Fundación Vandermeer para apoyar la educación, la sanidad y la protección del medio ambiente. Cada una de sus organizaciones recibirá una subvención para desarrollar sus programas. Los aplausos estallaron en la sala. Olimpia sintió que la embargaba un sentimiento de satisfacción. Por fin podía utilizar su fortuna como siempre había soñado. Tras la parte oficial, Olimpia invitó a todos a una cena de gala en el mejor restaurante de la ciudad. La velada transcurrió en un ambiente cálido, casi familiar. Olimpia observaba a sus invitados, sintiéndose profundamente agradecida al destino por haberla reunido con estas personas tan increíbles. A última hora de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Olimpia se quedó a solas con Evelyn. Estaban sentadas en la terraza del restaurante, disfrutando de las vistas de la ciudad nocturna. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Evelyn. Olimpia se lo pensó un momento. Extraña, contenta, un poco asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? Porque ahora tengo todas las oportunidades para marcar la diferencia en el mundo. Es una gran responsabilidad. Evelyn apretó suavemente la mano de su amiga. Lo vas a conseguir, Olimpia. Después de todo lo que has pasado, será una tarea fácil. Olimpia sonrió. Sabes, pienso en Richard y Henrietta, en cómo la codicia y el miedo a perder el control arruinaron sus vidas. No quiero repetir sus errores. No los repetirás, dijo Evelyn con seguridad. Tú eres diferente. Has pasado por la adversidad y eres más fuerte. Y nos tienes a nosotros, gente que siempre estará de tu lado. Olimpia asintió.
sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Gracias, Evelyn, por todo. Se sentaron en un silencio acogedor, viendo amanecer un nuevo día sobre la ciudad. Para Olimpia, no era solo un amanecer, era el comienzo de una nueva vida, llena de posibilidades y esperanza. En las semanas siguientes, Olimpia se sumergió de lleno en su trabajo. Organizó su organización benéfica, planeó la apertura de un bufete de abogados con Evelyn y se reunió con representantes de varias organizaciones que necesitaban ayuda. Cada día le planteaba nuevos retos, pero Olimpia sentía que por fin había encontrado su vocación. Utilizó su experiencia y sus recursos para ayudar a personas en situaciones difíciles. Su bufete se especializó en casos de fraude financiero y protección del consumidor. Una fundación benéfica apoyaba programas educativos para niños desfavorecidos y proyectos medioambientales. Un día, 6 meses después de recibir su herencia, Olimpia recibió una carta inesperada. Era de Richard, desde la cárcel. Con el corazón palpitante, abrió el sobre y empezó a leer. Querida Olimpia, llevo mucho tiempo pensando si debo escribirte, pero siento que debo hacerlo. Quiero pedirte perdón una vez más por todo lo que he hecho. Sé que no hay palabras que puedan deshacer el daño que te he hecho a ti y a muchas otras personas. Aquí en la cárcel he tenido mucho tiempo para pensar. Me he dado cuenta de lo estúpido y egoísta que he sido toda mi vida. He perseguido el dinero y el poder, pensando que me traerían la felicidad. Pero al final, perdí lo más preciado de todo, tu amor y tu confianza. He oído hablar de tu fundación benéfica y de cómo ayudas a la gente. Estoy orgulloso de ti, Olimpia. Siempre has sido mejor que yo, y ahora todo el mundo lo ve. No te pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que siento de verdad mis actos y espero que algún día pueda redimirme, al menos en parte, ante la sociedad. Sé feliz, Olimpia. Te mereces todo lo mejor. Richard. Olimpia se quedó sentada durante largo rato releyendo la carta. Sintió que los últimos vestigios de ira y resentimiento abandonaban su corazón. En su lugar aparecieron la calma y la comprensión. Cogió un trozo de papel y empezó a escribir una respuesta. Querido Richard, gracias por tu carta. Agradezco tu sinceridad y tus remordimientos. No puedo decir que te haya perdonado del todo, llevará tiempo, pero ya no te guardo rencor. Lo que pasó entre nosotros me enseñó mucho, sobre mí misma, sobre la vida, sobre los verdaderos valores. Espero que hagas un buen uso de tu tiempo de detención. Tienes la oportunidad de replantearte tu vida y empezar de nuevo. Creo que puedes hacerlo. Cuando salgas, si quieres enmendarte con la sociedad, házmelo saber. Quizá podamos encontrar la forma de que ayudes a la gente a través de mi fundación. Cuídate, Richard. Olimpia.